Ya, acá tenemos el tercer ensayo de laboratorio. Vimos compresión no confinada, ese fue el primero que vimos. ¿En qué suelo se aplica el ensayo de compresión no confinada? ¿Recuerdan? ¿Lo anotaron por ahí? ¿Puedo hacerle una compresión no confinada a una grava? ¿Era para la arcilla? Era para las arcillas, sí. ¿Por qué nos sirven las arcillas? Porque tenemos lo que se llama cohesión del suelo, es decir, me permite sacar una muestra y tallar una probeta y ensayarlo como lo vimos. ¿Ya? El segundo ensayo que vimos es el de corte directo. ¿En qué suelo se aplica bien el corte directo? Perdón, profe, que dijo y no lo escuché. El segundo ensayo que vimos nosotros de resistencia es el corte directo, ¿cierto? Que lo vimos la semana pasada. Entonces, ahí vimos el gráfico de los PIC, los residuales, y analizamos esos conceptos. Entonces, ¿en qué suelo me sirve bien el corte directo? Para Lo la puedo arena, profe. utilizar para La arena. las arenas, muy bien, las arenas. ¿Sí? Es un ensayo que en arenas anda bien, en suelos finos lo podemos hacer, pero no vamos a controlar muy bien lo que son las condiciones de drenaje, no vamos a conocer presiones de poro, nada de eso. Entonces, en suelos finos en general uno casi no hace corte directo porque los resultados no andan muy bien. ¿Ya? Entonces, ¿quién me respondió respecto al corte directo? Yo, profe. Dígame su nombre, que yo no lo alcanzo a ver cuando estoy presentando. Rodrigo Carvajal. Muy bien, Rodrigo. ¿Y quién fue? Una compañera me respondió la compresión. ¿Quién fue? ¿No está? ¿El de la no confinada, profe? ¿Sí? ¿Quién me respondió eso? Yo, profe, Juan Pablo González. Ah, ya, Juan Pablo. Ok, ya, entonces, muy bien. Eso implica que más o menos quedamos muy acotados en los ensayos. Si tenemos un suelo fino, lo más probable es que queramos hacer una compresión. Si tenemos un suelo grueso, como una arena, lo más probable es que vamos a hacer un corte directo. Ahora, cuando por ejemplo tenemos gravas, las gravas ya no podemos hacerlo en una caja de corte porque la caja de corte es chica. Hay excepciones, yo les comentaba que hay algunos laboratorios que tienen cajas de corte grande, que corresponden a dimensiones de 30 por 30 centímetros, cosas de ese tipo. Para que ustedes tengan una idea, uno debería ocupar probetas de suelo siempre 6 veces mayor al diámetro de la partícula. Es decir, si yo tengo una arena, por ejemplo, de, no sé, 3 milímetros, yo debería ocupar una caja o un elemento que sea 6 veces eso, o sea, 18 milímetros, ¿ya? O sea, casi 2 centímetros es lo que debería ocupar. Por lo tanto, cuando tenemos grava, imagínense tenemos una grava de 2 pulgadas. Yo necesito una probeta, una cámara donde ensayar la grava de 12, más o menos, 12 pulgadas. O sea, una cuestión grande ya. Y por lo tanto, ya se nos dificulta encontrar aparatos para ensayar suelos más gruesos. ¿Ya? Y en Chile, esto a veces es un problema porque en Chile tenemos mucho suelo grueso, mucho suelo con sobretamaño,
Entonces nos quedamos sin disponibilidad de equipo. Lo que se ha hecho es que alguna, sobre todo IBM de la Chile, ha contado, no sé si todavía, pero ha contado con en algunas etapas con equipos para hacer ensayos de gran escala, de partículas de gran tamaño, y con eso se ha ido parametrizando distintos suelos, como por ejemplo los suelos de Santiago, de las gravas de Mapocho, acá o del Maipo, que se le han hecho varios ensayos, a partir de que también hay harto proyecto acá, por ejemplo el metro, donde se han ocupado estos ensayos a gran escala, porque son proyectos que los pagan, son ensayos caros, entonces usted tiene que tener un proyecto que le pueda pagar un ensayo caro. Entonces, y a partir de eso se ha obtenido bastante información y son suelos que se han conocido mejor. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, aparece también la idea de un ensayo con cámaras más grandes, como el caso del triaxial, donde a veces podemos ensayar partículas de mayor tamaño hasta cierto rango, ¿no? ¿Ya? Entonces, el ensayo de compresión triaxial, ¿ya? O sea, ya nos está diciendo que aquí vamos a comprimir una probeta, le permite a usted ver un amplio espectro de las condiciones de suelo en resistencia. Y además, a diferencia, por ejemplo, del ensayo de corte directo, aquí podemos ver el comportamiento hidráulico del suelo. En la compresión no confinada tampoco vemos el comportamiento hidráulico, no tenemos idea. Solamente cargamos verticalmente y llevamos la falla. En el triaxial podemos ver eso. Entonces, la probeta en este caso, usted tiene su probeta de suelo y la envuelve con una membrana, ¿ya? Y en los extremos va a quedar con unas piedras porosas, similar al corte directo. Estas piedras porosas le va a permitir a usted manejar el tema del drenaje, ¿ya? Si yo, por ejemplo, tengo un ensayo drenado, a través de las piedras porosas, voy a permitir que el agua se vaya. Y si tengo un ensayo no drenado, voy a cerrar ciertas válvulas, ciertas llaves, y el agua va a quedar contenida en la probeta. Esa es un poco la idea. ¿Ya? Entonces, algunas características generales del ensayo triaxial. Se aplica una presión al interior de la celda o probeta y se genera una condición isotrópica del suelo. Es decir, lo cargo de la misma forma por todos lados. ¿Ya? Importante que a pesar de que el ensayo es triaxial, es decir, tres ejes, se trabaja con dos, el sigma 1 y el sigma 3 que ya hemos visto, porque el sigma 2 se asume igual al sigma 3. ¿Ya? Esa es como una condición. Se llama triaxial, pero se sigue trabajando con sigma 1 y sigma 3. Mediante un pistón uno puede incorporar un desviador de tensiones vertical que corresponde a ir aumentando la carga vertical sobre la probeta de suelo. Y a eso se refiere con el desviador de tensiones. ¿Ya? Yo voy aumentando esa carga. Se satura la probeta con CO2. ¿Sí? O sea, lo que hago es meter gas para asegurar un poco la condición de que todo el aire que pudiese estar ocluido en el suelo sea expulsado y con eso luego puedo lograr una saturación del suelo. ¿Ya? Estos ensayos se hacen saturados. ¿Ya? Yo lleno la probeta con agua. Y dependiendo del ensayo, podremos medir cambio volumétrico cuando es drenado. Recuerden, el agua se va, hay cambio de volumen, lo puedo medir. O si el agua no se va, mido no drenado, porque no está drenando el agua está contenida, y por lo tanto en ese caso mido presión de poro. Entonces, o mido variación de volumen o mido variación de presión de poro, dependiendo de qué ensayo es el que estoy haciendo. ¿Ya? Aquí hay un ensayo de un triaxial, que van a ver algunas cosas, ustedes después lo pueden ver en detalle. ¿Ya?
Hay varias... No lo vamos a ver obviamente completo, pero aquí tiene la cámara triaxial. Se fija que ya tiene mayor nivel de conexión, ¿sí? Porque aquí, por ejemplo, quiero medir el tema del agua. Con esto lo que hacemos son las probetas. Aquí adentro queda contenida la probeta, ¿ya? El triaxial tiene distintos tamaños de probeta. La más chica es la de 5 por 10, que es el mismo tamaño que la compresión, y la más grande en Chile es de 1 metro de diámetro por 2 metros de alto, o sea, es más grande que una persona. Eso lo tiene solo el IDIEM, por si acaso. Se hacen en algún par de proyectos, cosas de minería, proyectos de esa envergadura. ¿Ok? Entonces, aquí, esto es la cámara triaxial. Vamos a ver un poco lo que es si se fija aquí, usted tiene conexiones de llaves, por ejemplo. Yo con llaves puedo abrir o cerrar. Entonces, si yo abro una llave, significa que hay un paso de agua, ¿sí? O sea, cumplen la misma función de... Vamos a ver si en la parte donde se prepara la probeta con la membrana, esta es la explicación de... Esa es la cámara. Ya son las piedras porosas, ¿sí? Que permiten o no el drenaje. Y aquí tenemos nuestra muestra de suelo. Aquí lo que se hace es, fíjense, colocar la membrana. ¿Ok? La membrana que se indica en las especificaciones del ensayo. Obviamente esto varía, si se fija es una probeta como la de compresión, es de una arcilla, por lo tanto es de 5 por 10. Y obviamente este sistema va variando en función del tamaño de suelo. Si yo tengo una grava, mi probeta va a ser más grande, no voy a poder utilizar esta cámara. Entonces ahí el suelo, si se fijan, queda rodeado, protegido con esta membrana. Ahí ya tienen las piedras, fíjese, ahí arriba y abajo ya están las piedras porosas, que es por donde voy a generar el drenaje, ¿sí? Esa también es la idea de la membrana, que yo controle por dónde estoy generando el drenaje. Luego de que se arma todo, aquí están las celdas, la cámara triaxial. Bueno, estos son compresores porque vamos a estar metiendo presión
con el gas, ¿cierto? Vamos a estar metiendo dióxido, entonces vamos a estar, necesitamos compresores y además para la aplicación de carga. Aquí se está aplicando el agua para saturar. Recuerden que todos estos ensayos son saturados. El corte directo también es saturado. Hoy por todos estos sistemas son realmente computarizados, es decir, yo voy tomando la lectura y me las va arrojando directo al software, ¿ya? Yo voy viendo de forma instantánea cómo se está comportando el suelo. Ahora, ¿cuál es lo importante del triaxial? Es que en el ensayo triaxial yo genero una carga vertical, que es el sigma 1, y genero un confinamiento total del suelo, ¿ya? Que tiene que ver con la presión vertical y la presión horizontal. Ese confinamiento es igual, que en general es el sigma 3. Y después yo comienzo a aumentar la carga vertical para efectos de ir logrando el sigma 1. Recuerden que el sigma 1 es mayor que el sigma 3. ¿Sí? Y entonces, esa es la condición. Tengo un confinamiento total del suelo al inicio, que es el sigma 3, y después yo voy aumentando la carga de forma vertical hasta lograr el sigma 1. En los casos del triaxial también podemos hacer triaxiales cíclicos para comprobar condiciones dinámicas de los suelos, que en Chile son muy importantes, y entonces voy haciéndolo, hago lo mismo, pero después aplico cargas y descargas de forma vertical. ¿Ya? Se pueden hacer otro tipo de triaxiales, ¿ya? Triaxiales en extensión, por ejemplo, donde la carga horizontal es la que va variando, ¿ya? Pero esos son menos comunes, ¿ya? Entonces, más o menos, eso es lo que corresponde a una cámara triaxial, ¿ya? Pueden ver ahí los ensayos en detalle. Este es más o menos de qué se compone. Acá tenemos la celda, después la celda va al anillo de carga, igual a una compresión. Acuérdense que la compresión no confinada, yo les mencioné que es es un triaxial uniaxial, porque solamente aplicamos carga vertical, ¿ya? Entonces, pero son muy similares. O sea, es una condición particular del triaxial. En el triaxial aplicamos además carga horizontal, ¿ya? Acá tenemos un marco de carga. Este marco de carga está obviamente todo conectado a un sistema de un tablero para ver cuántas son las variaciones de presión de poro o la variación de volumen, ¿ya? Dependiendo de qué tipo de ensayo estamos haciendo. Y finalmente todos los datos van siendo entregados directo a un software que viene con los equipos, ¿ya? Esa es una celda del equipo triaxial, la estaban viendo. Y esto es el triaxial gigante que dispone la Universidad de Chile en el IDIEM, que ese es el tamaño de las probetas para que más o menos tenga una idea de comparado con el tamaño de una persona. Ya, como les decía, el triaxial gigante se hace en determinados proyectos muy particulares porque son los que puedan pagar esa probeta. ¿Y por qué se hace un triaxial gigante? Porque tengo tamaños de partículas muy grandes acá en la zona central de Chile, y en algunos casos también en minería. Entonces necesito probetas donde el diámetro sea mayor a 6 veces la partícula de suelo. Esa es la razón del triaxial gigante. Por eso también no son muchos los países los que lo tienen. Un esquema de lo que es el ensayo triaxial.
ya volvemos a tener acá, bueno, acá tenemos nuestra probeta, si se fijan, tenemos un confinamiento de todos los lados, vertical y horizontal, sigma 3, como les decía, y luego con un pistón vamos adicionando carga vertical para transformar el sigma 3 en un sigma 1, es decir, un sigma mayor. ¿Ok? Acá, y acá abajo están todos los sistemas de las llaves que ustedes veían, para efectos de presión, de drenaje, ya, etcétera. Ya, el sistema de piedras porosas. Y lo que hacemos es confinamos y después comenzamos a cargar, ¿ya? Dependiendo de si queremos hacer un ensayo consolidado drenado, consolidado no drenado, que es lo que vamos a ver, o no consolidado no drenado. En el caso del triaxial, se hace un cambio de variable que el círculo de Moore, que nosotros graficamos tau sigma, se hace un cambio de variable y se lleva a una gráfica que se llama PQ. Si ustedes se fijan, son la semisuma, es decir, tenemos el centro y el radio del círculo de Moore, ¿ya? Que son esos cambios variables. Ahora, hay otros cambios de variable, o sea, se podría utilizar el que ustedes quieran, sigma 1 más 2, sigma 3, ya, eso da lo mismo, si lo otro es una expresión algebraica. Este es en general el que se utiliza, el que los laboratorios realizan para cuando le entregan los resultados. La semisuma y la semirrecta de los sigmas principales. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos el ensayo triaxial y obtenemos los resultados en Q y P, fíjese, Q y P, yo acá no tengo un gráfico tau sigma, ojo con eso, tengo un gráfico PQ. Por lo tanto, en este sistema de conversión, acá, en este sistema de conversión, cuando yo quiero llevarlo a los parámetros de resistencia, C y Φ, no los saco directo de este gráfico, obviamente, porque tengo un cambio de variable. Tengo que devolverme a el tau sigma. En este cambio de variable, estas son las conversiones que valen. El seno de Φ es igual al tau, al tangente de alfa. En este gráfico, usted saca el alfa y por lo tanto tiene el Φ, que es el que necesita para el cálculo. De igual forma, usted saca el A y lo convierte en C del tau sigma. ¿Ya? Es decir, si usted tiene un PQ, no puede agarrar el ángulo que está sacando de esta envolvente y llegar, y ese es su phi, y ese lo utiliza para el cálculo. Tiene que hacer la conversión. En este sistema de semisuma y semiresta, esta es la que vale. ¿Ya? Esto es una condición algebraica que usted puede sacar acá directo. O sea, la tangente de alfa, usted juega con los sigma 1 y sigma 3 y va a llegar a el seno de phi. En el caso del ser lo mismo, un tema algebraico. ¿Ya? Ahora, lo que le permite a usted el triaxial es el concepto de la trayectoria de esfuerzos o la trayectoria de tensiones. Si nosotros hiciéramos los círculos de Moore para el ensayo triaxial, tendríamos una infinidad de círculos, ¿ya? O sea, aquí se ven dos, pero serían muchos los círculos porque usted tendría muchos sigma 1 y sigma 3. Y recuerde que cada sigma 1 y sigma 3 le va a definir a usted un círculo de Moore. Se llenaría de círculos de Moore. En cambio, cuando usted hace el PQ, el círculo lo transforma en un punto. ¿Ya? Eso, genera una limpieza para efectos de visualizar el comportamiento de los suelos y entonces puede ver esto que se llama la trayectoria de tensiones, que es ver para cada sigma 1 y sigma 3 cómo se va comportando el suelo, ¿ya? Es decir, va subiendo, se quiebra para allá, se devuelve, ¿ya? Eso usted lo va a ir viendo directo, va a ir siguiendo la trayectoria de tensiones.
que en el caso del círculo de Moore no lo podría ver porque ahí solamente estaría graficando círculos. ¿Ok? Lo que se ve acá entonces es la trayectoria de esfuerzos efectivos, fíjese, y la trayectoria de esfuerzos totales. Si yo tengo un esfuerzo efectivo y le sumo la presión de poros, tengo el esfuerzo total. Eso es principio de tensiones efectivas, como lo vimos al inicio de la unidad. ¿Ok? Eso más o menos para que tenga claro que en estos gráficos del triaxial vamos a estar mirando la trayectoria de tensiones, ya sean totales o efectivas, dependiendo de qué ensayo estemos haciendo. ¿Ok? ¿Se entiende esa idea o no? Que podemos seguir la trayectoria de tensiones de los suelos, la trayectoria de esfuerzo. Sí, profe, se entiende. Tengo una consulta. ¿Cómo saca la ecuación de phi? ¿Cuál es la ecuación de phi? En realidad, para saber el ángulo de inclinación, ¿Esa? es pasar la tangente. El seno de phi es igual a la tangente de alfa. Sí, usted lo que hace es, algebraicamente, vea cuánto es la tangente de alfa, ¿sí? ¿Se entiende o no? O sea, lo entiendo, profe, pero no estoy seguro. Entonces, el seno de alfa es igual que el. O sea, la tangente de alfa es igual al seno, entonces. No tienen. Exactamente. O sea, usted del PQ saca el alfa, como lo saca como cualquier pendiente, ¿cierto?, de una recta, igual que como sacaba el phi antes, pero en este gráfico saca el alfa. Cuando usted tiene el alfa, hace la conversión para hacer que el arco seno, ¿cierto?, de la tangente de alfa le va a dar el phi. ¿Sí? Ya, profe. Esa es la idea. Y de esto, importante, como les decía, la trayectoria de tensiones efectiva más la presión de poro nos va a dar la trayectoria de tensiones totales. Entonces, en el caso del triaxial, nosotros podemos tener tres tipos, que son los que se mencionan acá. El primero, el UU, es un triaxial no consolidado, no drenado. Es decir, yo no permito la consolidación de los suelos, no permito que el suelo se deforme, me genere una asíntota y después de eso yo comienzo a ensayar, sino que lo hago todo de inmediato. Y no drenado, es decir, no permito que el agua se vaya. ¿Ok? Yo les voy a mostrar un gráfico de lo que significa que el suelo se consolide. De hecho, se lo voy a mostrar al tiro para aclarar el tema. De momento.
Mire, esta es más o menos la idea. Entonces, fíjese que acá tenemos, por ejemplo, variación de poros y llega, obviamente aquí vamos a estar en un ensayo no drenado, ¿sí? Y fíjese que llega un momento en que se tienden a estabilizar las presiones de poro, ¿sí? O sea, ya no hay variación de presiones de poro. Esto es un no drenado. Fíjese que en el drenado se tiende a estabilizar, o eso es lo que uno busca, la deformación de volumen, ¿sí? Es decir, lo que, recuerde que en el drenado variamos volumen, en el no drenado, o sea, perdón, en el drenado variamos, volumen está bien, y en el no drenado variamos presión de poro, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo un ensayo cuando estamos haciendo un ensayo UU, que significa que yo no consolido el suelo, significa que yo no doy tiempo de que se estabilice la deformación del suelo, ¿sí? Estos son cargas rápidas en suelos finos saturados. Esa es la idea del triaxial UU, ¿ya? Una carga rápida en un suelo saturado, fino, donde no alcanza el suelo, cuando viene la carga rápida, no alcanza a consolidarse, no alcanza a estabilizar sus deformaciones y no alcanza a evacuar agua y por eso es no drenado, ¿sí? Se hace en algunos casos muy particulares, como le decía, suelos finos, saturados, ante cargas rápidas donde el suelo no alcanza a estabilizar sus deformaciones. El segundo caso, cuando aparece la C en lugar de la U, significa que el suelo consolida. En la U no consolida, en la C consolida. El suelo se estabilizó en deformaciones, es decir, yo lo empiezo a cargar, lo confiné con el sigma 3, lo cargué por todos lados, cuando yo estabilicé las deformaciones, luego de eso empiezo a aplicar las cargas, ¿ya? Y con la diferencia en que en el segundo caso el agua no sale y en el tercer caso el agua sale, ¿ya? El segundo caso es consolidado isotrópicamente, porque lo cargué por todos lados igual, con el sigma 3, no drenado. Y el tercer caso es consolidado isotrópicamente drenado, donde estoy abriendo las válvulas para que el agua salga. Esa es un poco la diferencia entre ambos y vamos a ver, nosotros vamos a ver el 2 y el 3, porque el 1 se hace en casos muy puntuales, como les decía, una carga rápida en un suelo fino, saturado, donde no alcanza a disiparse. También es posible efectuar triaxial cíclico, como les decía, cuando queremos ver efectos dinámicos como la licuefacción. ¿Ya? El triaxial también lo permite, que es uno de los pocos ensayos que en laboratorio podemos analizar condiciones dinámicas. ¿Ya? Existe, no vamos a ver triaxiales cíclicos, pero tienen que saber que si en algún día en un proyecto quieren evaluar una condición dinámica de un suelo, existe el triaxial cíclico. Es caro, sí, pero si el proyecto se lo paga, lo puede hacer. Entonces, vamos a hacer un primer break para ver los tipos de triaxial que hay. Los dos que vamos a analizar nosotros.